Gloria al Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, vamos a intentar compartir la palabra del Señor en esta tarde, con su ayuda como siempre, esperando que el Señor nos siga instruyendo como congregación. Amén. Amén. Hay dos maneras de caminar, bíblicamente o como queramos. No hay 14. O bíblicamente o como queramos. Amén. Así que solo atendiendo a las Escrituras podemos hacerlo bíblicamente y no conforme queramos. Amén. Así que vamos a continuar, a retomar la última serie que se quedó sin concluir. Yo no sé si ustedes se acuerdan, acerca del Espíritu Santo. Amén. Así que hoy vamos a continuar con el sermón, con la parte 14, si no me equivoco, de esta serie de sermones acerca del Espíritu Santo. Para ello vamos a leer el texto que en su momento, cuando hablemos de toda esta doctrina tomamos, y tomamos por costumbre de leerlo cada vez que atendiéramos esta serie. Así que vamos a continuar con esa misma costumbre, sana costumbre de leer este texto. Así que Juan capítulo 14, verso del 15 al 17, dice así la palabra del Señor. Una vez más leemos esta hermosa escritura. Dice así la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén a su palabra. Amén a su palabra. Como decía, en el día de hoy vamos a continuar con nuestros sermones acerca del Espíritu Santo, ya que quedaron algunos puntos pendientes que debemos atender para concluir y cerrar esta serie que iniciemos ya hace tiempo acerca de esta imprescindible doctrina. Si recuerdan bien, vamos a intentar refrescar un poco la memoria para ponerles un poquito en contexto. En esta última parte de la doctrina del Espíritu Santo, en esta última sección atendiendo esta doctrina, estuvimos ya atendiendo todo lo referente a los dones del Espíritu Santo, a esa suministración de parte de Dios mediante su Espíritu que opera mediante los dones que se manifiestan en medio de la Iglesia. Estuvimos explicando, para refrescar un poquito, que nosotros como congregación creemos en la continuidad de los dones del Espíritu Santo. Amén. Creemos que los dones continúan, creemos que Dios es poderoso para operar de la forma que quiera en el momento en el que Él quiera. Y creemos que los dones del Espíritu Santo expresados en las Escrituras se enseñan como operativos y vigentes en la Iglesia de hoy y hasta que Él vuelva. Y no hay ninguna porción de las Escrituras explícita que exprese lo contrario. Por tanto, nosotros no podemos negar esa realidad. Ahora bien, como dijimos en su momento y lo explicamos al detalle, nos consideramos continuistas, pero continuistas moderados. Continuistas con moderación, ya que aunque creemos que los dones siguen operativos, no entendemos su aplicación ni su ejecución de la manera habitual que se suele entender en las mayorías de congregaciones evangélicas, sobre todo de corte pentecostal. Dentro de lo que catalogamos como dones extraordinarios, y lo estuvimos presentando en bloques para una mayor comprensión y ubicación de estos y poder explicarlos, al menos con cierta sistemática, para que la congregación lo entendiera bien. Por un lado, hablamos de aquellos dones que tenían que ver con el conocimiento, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu. Por otro lado, aquellos que tenían que ver con el poder y con hacer milagros, en los cuales incluían fe, dones de sanidad y el propio don de hacer milagros. Y por último, los dones que tienen que ver con revelación, que tiene que ver con la profecía, las lenguas y la interpretación de lenguas. Y estos últimos dones de revelación precisamente son los que quedaron pendientes de atender y por tanto son aquellos que intentaremos abordar antes de que concluya el año con la ayuda del Señor, para cerrar esta serie con este conocimiento expresado a la congregación con la ayuda del Señor. Bien,
ser exhaustivo y explicar con detalle lo que en realidad es la profecía y cómo ésta se debe de administrar es de vital importancia por los peligros que conlleva y las consecuencias que provoca cuando esto no se atiende ni se practica como corresponde. Uno de los problemas que encontramos con el don de profecía es que es uno de los dones más mal practicados y utilizados en la Iglesia moderna y actual. Ese es uno de los problemas que hay con este don. Por tanto, el don de profecía, siendo el don que más se utiliza, es el don que más se tiende a tergiversar tanto en su interpretación como en su correspondiente aplicación y práctica. Vivimos en tiempos en que el movimiento neopentecostal es el que abunda en medio de las iglesias. Y noten que especifico como lo de neopentecostal, ya que el movimiento pentecostal clásico fue un movimiento legítimo y con unas intenciones, a mi modo de ver, que no solo fueron loables, sino necesarias para el cristianismo de la época en la cual este movimiento nació y se despertó. Digo esto porque cuando este movimiento surgió en el año 1901 en la ciudad estadounidense de Topeka, Kansas, juntamente con la membresía inmediata que les sucedió, solo tenía la intención de recuperar la intimidad con Dios, el fuego de su espíritu en una iglesia demasiado robotizada. Esa fue la intención que había en el corazón de este movimiento. Por tanto, aunque quizá no tenemos o no estemos de acuerdo con algunas de sus interpretaciones doctrinales o prácticas, todos deberíamos admitir la genuinidad de los corazones de aquellos movimientos pentecostales clásicos que surgieron en el tiempo específico de la historia de la Iglesia. No obstante, el neopentecostalismo, o sea, el movimiento nuevo pentecostal, carece de todas estas virtudes que hemos mencionado. No las tiene. Este movimiento tiene la particularidad de que todo lo que tiene que ver con la revelación, con la profecía, no se extrae de lo escrito, sino de la revelación puntual del momento. Y este tipo de revelación fresca y actual, como dicen ellos, es la que se ha convertido en el centro de sus movimientos, en el centro de su celebración de culto y de servicio al Señor. Estas iglesias están estructuradas y enseñadas desde sus raíces de esta manera, y si no hay algún tipo de revelación profética en medio de un servicio de culto, pareciera ser que ese servicio de culto no ha sido bueno, no ha sido productivo, Dios no ha estado. Pero lo terrible de todo esto es que estos movimientos con sus prácticas se han adherido e infiltrado en todo tipo de movimientos evangélicos de la actualidad, de todo tipo de denominaciones y nombres que los cristianos nos ponemos como etiquetas. Porque aunque no se consideren o diga que no son como ellos, piensan como ellos y hacen prácticamente lo que ellos hacen en cuanto a celebración de culto e interpretación del don de profecía. No, yo no soy neopentecostal, soy bautista, a lo mejor me invento, pero en realidad trato la profecía como los neopentecostales y la administro en medio de la iglesia de la misma manera. Hasta el punto llega esta realidad de que en ocasiones se hacen cultos preparados ya de antemano para que la profecía sea administrada. Mis hermanos, yo soy testigo presencial de esta realidad. Yo soy testigo presencial de cómo días antes del culto supuestamente de profecía se ha organizado ese culto. Venga a la iglesia el domingo tal, predispuesta en su corazón porque Dios va a hablar. Porque tenemos un hermano fulanito de tal que Dios lo utiliza mucho con el don de profecía y va a hablar a la congregación. Y cuando ha llegado el momento de culto, todas las personas han venido predispuestas a escuchar la voz de Dios por medio del don de profecía, y esta persona se ha puesto en pie y toda la iglesia se ha puesto en fila y cada uno, casi todos los que han acudido han sido
objeto de dicha revelación, de dicha supuesta voz profética de Dios en un servicio de culto previamente anticipado, como si el hombre tuviera monopolio sobre la voz de Dios. Una locura. Otra de las causas que este don sea tan utilizado, mal utilizado, es porque no se necesita la carga de la prueba de una forma inmediata. Si yo administro un don de sanidad y viene alguien paralítico, ¿cuál es la carga de la prueba de que la manifestación de Dios ha sido efectiva y de verdad? Que esa persona se levante de la silla y entonces es la carga de la prueba, la tengo, es inmediata, tiene que levantarse de la silla para que digamos que Dios ha operado favorablemente en base a lo que el ministro ha dicho y ha hecho. Pero resulta que el don de profecía, y sobre todo mal interpretado, expresado subjetivamente en base a predicciones futuras y muy generales y muy abstractas, no necesita esa carga de la prueba inmediata, ya que pueden pasar tiempos, meses, años a saber si lo que dijo el profeta se cumple. Y cuando no se cumple, dicen que no se echan la culpa a la persona porque no se ha cumplido. Un completo absurdo, mis hermanos. Cuando todos estos factores convergen en una iglesia, el caos es total. El caos es total y absoluto. En primer lugar, porque se genera un desorden en la congregación impresionante. Quien hemos experimentado esos cultos, lo tenemos aún en la piel, que a veces lo recordamos y nos asusta y nos molesta. De cómo todo el mundo está expectante, cual truco, a ver qué truco de magia hace el mago ahora. ¿Qué le ha dicho? ¿Qué te ha dicho el Señor? A ver a quién le ha hablado, a ver qué ha ocurrido, a ver si te descubre el nombre. Que yo sepa, las Escrituras nos muestran la profecía no descubriéndote el nombre, sino tu pecado. Poniéndonos contra la pared y solo cabe el arrepentimiento. Segundo lugar, porque cuando la profecía se aplica de esta manera, automáticamente se desprecia tanto a Dios como la verdadera profecía. Como hemos dicho al principio, dos maneras hay de hacer las cosas. O según las Escrituras o mal hechas. ¿Por qué decimos esto? Porque en vez de predicar diligentemente todo el consejo revelado y escrito en el cual no hay error, o hablar según profecía, bajo los parámetros y directrices que la Biblia nos enseña que es profecía, se utiliza el pensamiento subjetivo y emocional del ministro para transmitir una supuesta revelación de Dios, despreciando así la profecía y al Dios de la profecía. Porque cuando uno no utiliza bien las dádivas de Dios, está atentando contra Dios mismo. Esto también provoca que el pueblo viva en ocasiones condicionado, sujeto y bajo la dirección del pensamiento del ministro y no bajo la dirección de las Escrituras reveladas por Dios. Es por eso que hay congregaciones esclavizadas por supuestos profetas, por los supuestos profetas de turno, llevándolos por caminos inapropiados que en ocasiones les buscan la ruina tanto material como espiritual. Una ruina absoluta para su propio ego y enriquecimiento personal. Y podríamos estar así hablando de 1000 inconvenientes y problemas que existen por causa de no tener la profecía sujeta a lo que la Biblia dice. Esto es tan importante. Es por eso que tenemos la obligación, usted y yo, tenemos la obligación como pueblo del Señor de tomar las Escrituras e intentar dilucidar lo que en realidad es profecía y cómo es que se debe aplicar en la iglesia actual, en la actualidad, valga la redundancia. Y es lo que intentaremos hacer en estos sermones, en estos días o en estas semanas. Para ello, en esta tarde, lo que me gustaría demostrar es un principio esencial que debemos entender, un principio esencial
que es vital para entender la profecía, tanto a nivel general como para entender la aplicación de la profecía mediante el don espiritual en la actualidad en medio de las iglesias. Un principio esencial. Y el principio que quiero intentar demostrar en esta tarde, solo vamos a intentar demostrar eso, es que la profecía, escucha bien, se debe entender en sus diferentes contextos y niveles de revelación. En otras palabras, aunque toda la revelación de Dios es profecía, ¿estamos aquí? Aunque toda la revelación de Dios es profecía, no toda la profecía está y se revela al mismo nivel y con el mismo propósito. Todo es profecía, pero no todo está manifestado y revelado de la misma manera y al mismo nivel. Para ello, la primera pregunta que deberíamos hacernos y contestar una vez más es, ¿qué es profecía? ¿De qué estás hablando, pastor? Esta pregunta la hemos contestado de una manera bastante amplia en diferentes ocasiones en esta su iglesia. No obstante, como hemos señalado, creo que sería un error abordar directamente el don del Espíritu sin entender y refrescar a la congregación lo que la profecía en realidad es. La palabra que encontramos para profecía en las Escrituras, por un lado, es masá. Y la palabra masá significa pronunciamiento o sentenciar. Por tanto, la profecía tiene que ver con un pronunciamiento que establece una sentencia. Esto no necesariamente tiene que ver con una mala sentencia, ya que uno de los sinónimos de sentencia es dictamen. Por tanto, puede haber buenas o malas sentencias, buenos o malos dictámenes. ¿Me siguen? Por otro lado, tenemos la palabra nebuá, que significa predicción o profeteia en griego, que significa también predicción o hablar de antemano y en lugar de otro. Por tanto, podríamos concluir que la profecía, a niveles muy generales, tiene que ver con la revelación de Dios dada a los hombres por los diferentes medios que ha dispuesto para manifestar su voluntad, tanto su voluntad, dirección como juicio. Eso es profecía. Cuando hablamos de profecía sin más, tenemos que entender que esa nomenclatura no es específica. O sea, profecía sin más no es algo específico, sino general. O sea, que lo abarca absolutamente todo en cuanto a lo que se refiere revelación de Dios. Para que me entiendan, si concluimos que la profecía tiene que ver con la revelación de Dios, ¿sí? ¿Concluimos con esto? Tenemos que entender que cualquier tipo de revelación que proceda de él, sea por el medio que sea, tiene que ver con la profecía. En otras palabras, podemos llamar profecía tanto a lo que recibió Moisés en Sinaí hablando cara a cara con Dios, como también cuando alguno de nuestros jóvenes ha tenido un sueño inducido por el Espíritu Santo, mediante su voluntad también se puede llamar profecía, ya que ambos, en diferentes niveles, son revelación de Dios. ¿Me sigue la lógica? Por tanto, como hemos dicho, en definitiva, todo tiene que ver con revelación de Dios, todo tiene que ver con Dios revelando su voluntad a los hombres. Así pues, esta realidad nos presenta algo importante en cuanto a la comprensión de lo que la profecía es y lo que quiero incidir en esta tarde. Y es que, como decíamos, aunque todo es profecía, no está todo al mismo nivel de revelación. Y esto es vital para poder entender qué es y cómo se aplica el don de profecía, que es una rama, una vertiente de esta revelación general que llamamos profecía de Dios. En los escritos del Nuevo Testamento, concretamente en la carta de los Hebreos, encontramos en su encabezado una lista de diferentes formas de revelación de Dios. Una lista que puede en ocasiones pasar inadvertida, pero es altamente relevante. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Podemos ver, si prestamos atención,
cómo esta porción de las Escrituras nos muestra a un nivel muy general 3 diferentes medios de revelación de Dios para con su creación, y estos cada vez aumentan en cuanto a lo que a nivel se trata. Por un lado tenemos la expresión muchas maneras, por otro lado tenemos a los profetas y por otro lado tenemos a su Hijo. Muchas maneras, profetas y a su Hijo. Todas estas fuentes de revelación tienen necesariamente que subdividirse para entender lo que se está hablando concretamente. Y en la distinción de dichas divisiones es donde encontramos la guía para entender lo que estamos hablando en cuanto a esos diferentes tipos de revelación, y al mismo tiempo así tener las bases necesarias para poder entender lo que es el don de profecía. Uno no puede empezar una casa por el tejado, sino tiene que empezar por los cimientos. Y para entender lo que está allí, primero tengo que entender lo que está aquí. Y la gente se aventura a hablar, no, se aventura a practicar la profecía sin verdaderamente ni siquiera saber lo que profecía es. ¿Entienden esto? Yo no sé ustedes, para mí esto me parece súper grave. En primer lugar, lo primero que nos encontramos en cuanto a la revelación profética de Dios es la expresión de muchas maneras. Y Dios hablando de muchas maneras, dice la palabra del Señor. Nadie podrá dudar de que esta expresión es la forma más general que puede existir para señalar cómo es que Dios se revela. Pero cuando la Escritura utiliza esta expresión, no podemos dudar de su veracidad. Y por ende tenemos que asumir que Dios, a lo largo de la historia, se ha revelado a la humanidad de infinitas maneras, de muchísimas maneras, como dice la Escritura. Para explicar esto no hace falta que nos pongamos a inventar, ya que hay una forma bíblica y de sentido común para poder entender esta expresión de muchas maneras. Lo primero que tenemos que recordar es lo que hemos dicho hace un momento, que la profecía y la revelación tiene que ver con todas y cada una de las manifestaciones de Dios con las cuales se muestra e interactúa con el hombre. Todas. Por tanto, esta comprensión lógica nos enseña y apunta que toda la creación, en cierto sentido, es profecía de Dios. Es revelación de Dios, manifestación de Dios profética para con los hombres. Dice la Escritura en el Salmo 19, versículo 1 en adelante. Al músico principal, Salmo de David, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Amén. Amén. Amén a su palabra. Podemos ver claramente las evidencias de la creación, de que todo lo que el Señor hizo en el principio es un mensaje alto y claro de su existencia, de su bondad y de su soberanía. Es una evidencia de que Dios desde los cielos profetiza a la humanidad. No hace falta tener unos ojos llenos de entendimiento y sabiduría para observar la creación y admitir que Dios habla, para admitir que Dios existe. No hace falta ser entendido para darse cuenta de ellos, solo hace falta contemplar un amanecer para perder la mirada en el océano o contemplar el nacimiento de un niño o su crecimiento para darse cuenta de esta realidad. Es por eso que las Escrituras expresan rotundamente cosas como las que están en el Salmo 14, cuando las personas cierran su corazón y sus ojos, y dice la Escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Porque no hace falta ser universitario para ver el sol salir y decir, esto no puede ser fruto de la casualidad. No obstante, aunque dejemos atrás los ojos indoctos,
y nos centremos en los ojos académicos, la ciencia, el estudio profundo de la creación o el estudio de la antropología, o sea, el estudio de la naturaleza del hombre, en vez de desmentir a Dios, lo que hace es que produce todo lo contrario, al menos para aquellos científicos serios y que son honestos académicamente en base a lo que estudian y comprueban. Es por eso que a lo largo de la historia, mientras que los indoctos y pseudocientíficos con perjuicios ateos forzados intentan negar la existencia de Dios, los estudiosos, entendidos a lo largo de la historia, los premios Nobel más cuantiosos, todos fueron cristianos. Un 65% de los Nobel del siglo XX eran cristianos. 65%. Y todos decían, esto lo hizo Dios. Amén. Permítanme recordarles un detalle que creo que viene al caso en el día de hoy, si me tienen paciencia, vamos a hablar de cosas. Un detalle científico acerca del ADN que compartí con ustedes ya hace tiempo, para darles una muestra de lo que estamos hablando. Es algo precioso que recordamos y si alguien no lo ha escuchado, que lo escuche porque es precioso y altamente revelador. Como todos ustedes saben, el ADN, de una forma sencilla, es aquello que constituye la naturaleza del ser humano, en burdas palabras, muy a grosso modo. Solo hace falta, quizá, no sé, ¿alguien ha visto Jurassic Park cuando lo sientan enfrente de la televisión? Seguramente si han visto la película sabrán de lo que estamos hablando con el tema de las estructuras del ADN. Son esas estructuras que definen la genética de todo ser y que todo ser humano alberga en su interior. Pues estas estructuras de ADN que tenemos todos dentro se repiten a lo largo de toda su cadena en una serie de secuencias y saltos desde su principio al final. Esta serie de estructura de ADN se separa por ciertos saltos y estructuras desde su principio hasta su final. La secuencia que es de estos saltos en la cadena de ADN está separada en su estructura por una serie de 10, de 5, de 6 y de 5, y vuelve a comenzar 10, 5, 6, 5, y así hasta que termina en bloques y se repite continuamente. Bien, dicho esto, todos conocen, por otro lado, cuál es el nombre de Dios que se revela en las Escrituras. El nombre no es Jehová, ni es Yahvé, como dicen sus traducciones, como leemos en algunas de nuestras versiones, sino que su nombre es impronunciable, ya que su nombre está compuesto por 4 consonantes en el hebreo que suenan más o menos así: Yud, Hei, Vav, Hei. Traducidas en nuestro idioma es YHVH. También sabemos, y lo hemos explicado en alguna que otra ocasión, que en el idioma original hebreo tiene la particularidad de que se le da un valor numérico a cada letra. Dicho de otra manera, cada letra en su alefato o alfabeto tiene un número asignado. Cada letra del alfabeto hebreo tiene un número asignado. Pues las letras que sus correspondientes números se les asignan al nombre de Dios son las siguientes. La Y tiene un valor de 10, la H tiene un valor de 5, la V tiene un valor de 6 y la H tiene un valor de 5. Otra vez 10, 5, 6, 5. Así pues, ¿qué tenemos con esta suma de información? Pues la impresionante realidad de que Dios, el único perito arquitecto de la creación, dejó plasmada su firma en el ADN del ser humano. Dejó escrito su sello, cual pintor deja su firma. Cogió el polvo de la tierra, creó al hombre y parece ser que esa imagen y semejanza tuvo un sello en la estructura del ADN. Pondré mi nombre en ti, Yud, Hei, Vav, Hei. Por tanto, mis hermanos, no solo alrededor del mundo los indoctos que miran el amanecer tienen que decir que hay Dios, sino aquellos que tienen las capacidades y recursos para investigar por la ciencia de lo que es el humano, de lo que es la humanidad, la existencia, se topará con la realidad
que en lo profundo de la investigación el nombre de Dios está escrito. Ya lo expresó el apóstol de una forma magistral en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 19 y 20, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y ahora dice, de modo que no tienen excusa. En conclusión, la creación, la obra de sus manos, es una de las fuentes de revelación profética que Dios usa para mostrarse a sus criaturas. ¿Amén? Amén. ¿Me siguen hasta aquí? Amén. Gloria al Señor. La otra fuente de revelación que nos muestra el texto dice, por muchas cosas, y ahora dice, por medio de los profetas. Como todos ustedes saben, un profeta es aquel hombre que se convierte en receptor de la voluntad divina. Y a su vez es el responsable de transmitir al pueblo aquello que previamente recibió. ¿Me siguen, verdad? Este medio fue el más común en tiempos del Antiguo Testamento, ya que Dios tenía en sus profetas su medio predilecto de su revelación. Dice la Escritura en Amós capítulo 3, versículo 7, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Noten en qué alta estima y qué carácter para con ellos tenía el Señor respecto a la revelación que les tenía que ser dada. Como venimos diciendo, según vamos avanzando en los medios de revelación, vamos aumentando, y no se me pierdan porque esta es la cuestión, el nivel de revelación. Si en la creación tenemos un nivel, el cual se conoce en teología como revelación general, con los profetas tenemos un nivel superior, el cual se conoce en teología como revelación especial. No se me pierdan. Otra vez, si la creación en teología se conoce como revelación general, a nivel general, la profecía se conoce como revelación especial. Este nivel superior se distingue sobre todo por lo específico de su revelación. Para que me entiendan, si cuando sale el sol cada día, grita, Dios existe, la profecía nos muestra qué es lo que este Dios que existe te quiere decir concretamente. Una revelación general, un nivel de revelación más amplio que tiene que ver con lo específico. Estos mismos niveles de revelación los encontramos inclusive dentro de los propios profetas, no solo cambiando de segmento de creación a profetas, sino que dentro de los profetas también se entiende este nivel de revelación. En otras palabras, no todos los profetas y no toda la profecía tiene el mismo nivel y magnitud. Esto es importante de entender, porque hoy la gente se cree que es Moisés, que hoy la gente se cree que es Elías, que se cree que es Isaías, que se cree que está ahí, que recibe y que Dios le habla cada 5 minutos, que es mentira. Que no es verdad, que Dios no se manifiesta así, ya hablaremos de ello. No siempre se manifiesta así. Dice la Escritura en Números capítulo 12, verso 4 al 8, porque lo importante es que lo que digamos tenga base y fundamento en la Escritura. Dice la Escritura, luego dijo el Señor a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, escuchad, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, dice, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Y ahora dice, no así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Dice, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia del Señor, porque pues tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés, dice la palabra del Señor.
Como podemos observar, el texto confirma lo que estamos diciendo. Una sola profecía, una sola revelación a nivel general, pero revelada en diferentes niveles y de diferentes maneras y en diferentes contextos y categorías. A ti por sueños, visiones y figuras, pero a ti Moisés no, a ti cara a cara. Por tanto, no es lo mismo lo que recibió Moisés en Sinaí que lo que recibió Isaías. ¿Entienden esto? Estos diferentes niveles de profecía se fueron dando a lo largo del tiempo bíblico hasta los tiempos del profeta Malaquías. Al menos a lo que a nivel de revelación especial se refiere, siguió existiendo la profecía hasta la actualidad, pero al menos a lo que a nivel de revelación especial se refiere, llegó hasta Malaquías. Como decía, al menos a lo que a nivel de revelación especial se refiere, el cual después de él se conoce como el tiempo de silencio. ¿Cuántos han escuchado esto? El tiempo de silencio, el cual se encuentra los 400 años, ese periodo conocido como intertestamentario, que es esa hoja en blanco que nosotros tenemos de pasar de Malaquías a Mateo, una hoja en blanco, pero que en realidad hay un tiempo de 400 años con un montón de cosas interesantes que sucedieron en la historia del pueblo del Señor. Que abarca, como digo, desde Malaquías hasta Mateo, regresando esa profecía posteriormente, que ya atenderemos eso más para adelante. Pero en definitiva, la profecía bíblica fue el medio predilecto que Dios utilizó para revelarse a su pueblo de una forma mucho más específica que la creación. ¿Esto lo han entendido? Pero hay un tercer medio de revelación que supera a todos sin excepción. A todos sin excepción. Y es que primero Dios habló por medio de las cosas hechas, Dios habló por medio de los profetas, pero Dios después habló por medio de su Hijo. Y no hay mayor nivel de revelación que el Hijo. A Él la gloria. Después de que Dios hablara por lo creado, después de que Dios se revelara de una manera más especial y específica mediante los profetas, la creación necesitaba la forma más exacta, preciosa y perfecta de la revelación profética. Y esto solo fue posible mediante nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué en su Hijo tenemos la mayor fuente de revelación profética en todos los aspectos? En primer lugar, porque Él es el Verbo de Dios. Por tanto, es la palabra encarnada. Si la palabra especial revelada a los profetas está a un nivel superior que la creación, cuánto más no será que esa palabra escrita pase en forma de carne. El Verbo se hizo carne. En segundo lugar, porque todo lo que enseñaba tenía la intención de rescatar, aclarar y darle la interpretación correcta a aquello que ya fue revelado anteriormente. Pero que el pueblo, por causa de su inmadurez, de su impaciencia, de su pecado y de su maldad y del monopolio de la fe, tergiversó y manchó. Y uno de los propósitos del Mesías era rescatar lo que se desprestigió. Recuperar la verdadera profecía, esa verdadera revelación especial que Dios dio en Sinaí y a los profetas que sucedieron al Sinaí. Fue la mayor fuente de revelación nuestro Señor Jesucristo, ya que no es que Dios hablara por el Hijo, sino como bien enseña el Samuel Pérez Millós, que en la expresión del griego no es que Dios hablara por medio de, sino que el discurso era Él. Dios habló en Hijo, dice el texto. Por tanto, Dios no es que hablara mediante alguien como lo hizo anteriormente por la profecía, los profetas, sino que Dios, su discurso era Él. No necesitaba quizá ni siquiera hablar. Cuando paseaba, revelaba.
cuando caminaba, manifestaba la voluntad de Dios. Un discurso completo y perfecto. Pero mis hermanos, si esto que estamos hablando tiene sentido y se puede comprender y explicar de una manera firme y contundente, la revelación en el Hijo era absoluta porque Jesús es Dios. Porque Jesús es Dios y por cuanto Él es Dios, no hay mayor manifestación, no hay mayor discurso perfecto, ya que no hay intermediario ninguno. Atendamos a lo que dice el contexto a la carta a los hebreos que estamos hablando. O sea, el mismo contexto de que Dios habló de muchas formas y muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas y ahora nos habla por el Hijo. En Hebreos capítulo 1, del 1 al 3 dice, lo leemos entero, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y ahora escuchen lo que dice del Hijo. A quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, descripción de naturaleza, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y noten, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad del Padre en las alturas. Noten cómo el autor de Hebreos utiliza la expresión para describir a Cristo como la imagen misma de su sustancia. No algo parecido, no algo similar, no algo que se asemeja, sino la imagen misma. ¿Pero qué imagen misma? ¿A qué se está refiriendo con la imagen misma de su sustancia? La palabra que se usa para sustancia, hypostasis, tiene que ver con la naturaleza del ser. Tiene que ver con la esencialidad de él. Por tanto, es la misma imagen, la misma esencia que Dios. Y Dios no puede compartir su esencia. Por tanto, es una revelación clara de que Dios habla por medio del Hijo, ya que el Verbo que era Dios hizo carne, por tanto, el discurso se volvió perfección. El discurso se volvió perfección. Más perfecto que el sol cuando sale. Más perfecto que cuando el profeta hablaba. Más perfecto que cuando todo se escribió. El discurso perfecto caminó. La esencialidad, Dios mismo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Por tanto, Jesús es la revelación profética perfecta. Porque ahora no tenemos ningún medio creado para revelar su voluntad, sino al Creador. Aquel que sustenta todas las cosas con su poder. Ahora bien, ¿han entendido esto? Ahora bien, habiendo demostrado que es un hecho que los profetas tienen diferentes niveles y magnitudes, permítanme hacerles ver algo muy interesante para concluir en el día de hoy. Conclusión, terminamos. Todas estas formas de profecía de Dios que ha utilizado a lo largo de la historia de la humanidad para revelar su existencia y su voluntad, tienen algo que las unifica en una sola y única fuente. Todo lo que hemos expresado, la creación, sus profetas, incluso su Hijo, convergen en una sola fuente. En una única fuente, la cual es receptora y recipiente de toda la revelación. La revelación de la creación, la revelación de sus profetas y la revelación de su Hijo. Y esta fuente son las Escrituras. Esto es vital de entender. Todos estos diferentes niveles de revelación. Cuando el sol sale,
cuando el profeta recibe y habla, y cuando Cristo caminó, todo eso se registró y se almacenó por providencia divina en la Escritura. Amén. Por tanto, no existe mayor revelación profética que esto. Amén. Porque todo lo que Dios utilizó a lo largo de la historia, en el designio soberano de su voluntad, decidió que lo tuviéramos aquí. Toda esta grandeza en ocasiones la tenemos abandonada en la estantería de nuestra casa. Aquí está esa revelación. No hace falta aspavientos y movimientos y cultos proféticos y que el Señor te susurre en el oído. Aquí tienes su voz. Amén. Todo quedó plasmado. Por tanto, dentro del plan soberano y perfecto de Dios, las Escrituras son donde todas las fuentes de revelación profética convergen y se registran, siendo la revelación por autonomasia y la única para que la Iglesia escuche por encima de todas las revelaciones que puedan venir. Por tanto, y esto lo atenderemos en el siguiente sermón, cuando hablamos de don de profecía, no podemos entenderlo en el nivel de la creación, ni en el nivel de Moisés, ni en el nivel de Isaías, ni, cómo no, en el nivel de Cristo, ni siquiera en el nivel de las Escrituras. Es revelación de Dios, amén. Creemos que sigue vigente, amén, pero en su contexto, en su nivel y en su aplicación correspondiente por medio de la guía que la Escritura, que es revelación por autonomasia, nos enseña. Amén. Así pues, teniendo con nosotros todo este conocimiento, en el siguiente sermón podremos atender lo que es el don de profecía con un contexto apropiado de lo que estamos hablando. Sin que nadie se confunda y cuando hablemos de que creemos que el don de profecía permanece y sigue, que va aquí Moisés a subirse en un monte y hablar cara a cara con Dios. O a que le va a decir cosas que no tengan que corroborarse con la fuente primogenia que es la Escritura. Diremos amén a la profecía bíblica en el contexto adecuado para la iglesia actual, pero tal cual como con los principios contextuales bíblicos que hemos aprendido en el día de hoy y seguiremos aprendiendo para la gloria de su nombre. ¿Han entendido esto? Vamos a orar al Señor. Inclina tu cabeza.